Hola, qué bueno que están con nosotros otra vez. Vamos a tener el día de hoy otra sesión de análisis aquí en Tangente. Pero antes de iniciar los recordatorios obligados, recuerden ustedes, por favor, siempre compartir el contenido de Tangente. Nosotros trabajamos para ustedes, para tenerles información, entretenimiento, discusión cultural y política. Así que nos ayuda mucho llegar a más personas. Si ustedes pueden compartir el contenido de Tangente, seguirnos en todas las redes, prender la campanita de notificación en su red favorita, nos ayuda muchísimo con el famosísimo algoritmo. El día de hoy vamos a hacer, de hecho, otra vez un refresco del análisis político que hacemos en Tangente recurrentemente y creo que es hora de tocar base con una de las primeras espadas que tenemos aquí en el programa. Tenés una fanbase ya importante, mi querido Douglas. La gente te pide, o sea, la gente le dice a uno Tangente y le dice, ¿cuándo sale otra vez Douglas? Entonces, es cierto. Así que creo que ayuda mucho a orientar tu análisis en este momento. Sobre todo para las personas que les gusta saber dónde se quedó la bolita, que es tan difícil y que no se puede levantar nada más de leer noticias. Así que tenemos aquí, ya lo ven ustedes en el cuadro, a el maestro Douglas González, mi amigo. ¿Cómo estás, Douglas? Pues bien, muchas gracias, agradecido siempre con Tangente. Ya viene el aniversario. Ya viene el aniversario. ¿Vas a llegar? Seguramente, sí no buenísimo. Me lo pierdo. Entonces todos los fans de Douglas ya saben, ya viene el aniversario de Tangente. Ese es un gran recordatorio, por favor, es el día 28 de marzo. Sigan las redes de Tangente, ahí tienen la información de dónde vamos a estar, con quiénes vamos a estar y por supuesto vamos a estar ahí los del equipo, así que Douglas ya se comprometió, ahí va a estar saludando a todos. Douglas, comencemos. Tenemos muchísimo que abarcar desde la última vez que vos y yo tocamos base. Y que recuerdo, el compromiso de Douglas nos va a hacer ganas todo el gobierno por lo menos y vamos a seguir adelante con el análisis. Y la última vez que tocamos base no habían sucedido varias cosas. Y quiero comenzar por un punto que me parece importante porque es un punto de inflexión en la relación política que tiene el electorado guatemalteco con lo que salió producto de quienes salieron electos en las elecciones del 2023, que sabemos cómo fue ese periodo de transición. Un congreso interesante, un congreso que tuvo un comportamiento que ya hemos analizado aquí en Tangente en el primer año, pero deciden en las postrimerías recetarse un aumento. Y de la forma como lo hacen, es un aumento enorme el que se recetaron, el 66% creo que es el... Bueno, yo he hecho mis cálculos y anda como por el 115. El 115%, imagínate. O sea, es un aumento que efectivamente no se daba hace 20 la madre años, desde que Ríos Montt había sido presidente del Congreso. Pero la forma como se hace, y sobre todo por el retorno que siente el guatemalteco de lo que significa para los congresistas aumentarse el salario, es fregado. De hecho, es una de las cosas que me hizo tuitear. Yo tuiteo ahora muy poco en X. Y lo hice frustrado por el nivel de la discusión. No es que no lo entienda. Por supuesto, también estoy opuesto a que estos diputados se hayan subido el salario y además la forma como lo hicieron, pero la conversación se queda en el tema de la indignación por cómo lo hicieron, pero no nos preguntamos, ¿ese aumento tiene alguna justificación? Tal vez no pero un aumento en sí. ¿Qué tipo de incentivos hay para llegar a ser congresista en este momento? Y lo que me parece la dinámica, cómo se ha dado, es curiosa. Creo que hubo una falta de pericia política de parte de la bancada Semilla para abordar el tema. De la información que yo tengo, lo que entiendo sí es cierto que no estaba en las negociaciones que ellos hicieron el tema del aumento. Ellos no votan a favor de eso, nadie. Pero parece como que quedan en terreno de nadie y no saben si machucar los callos de sus aliados, entre comillas, o salir definitivamente desmarcándose de esto. ¿Cómo viviste este aumento que ha dominado mucho de lo que ha sido la última coyuntura? Sí, yo creo que hay dos momentos, ¿verdad? Uno es la aprobación, como tal, el año pasado, que si bien es cierto causó indignación, pero no había claridad, primero, si iba a prosperar, ¿verdad? Hubo varios amparos que se metieron y también estaba la discusión si era legal, ¿verdad? Legítimo sabemos que no, porque la gente ya se encargó de decir que no es legítimo. Legal en el sentido que se aprobó dentro de una ley anual que tiene consecuencias definitivas, y que es la ley anual del presupuesto del Congreso de la República. Estos casos ya los ha juzgado la Corte de Constitucionalidad
y ha dictaminado siempre de forma conteste que no se pueden aprobar leyes que tengan efectos definitivos en una ley anual, ¿verdad? En todo caso, si este aumento ese aumento está dentro de la ley anual del presupuesto actual. Entonces, en la ley posterior que venga para el próximo proyecto de presupuesto tendrían que aprobarlo nuevamente. O sea, es un chapuz, básicamente. Total, lo que ellos a todas luces, ¿verdad? Y luego lo quisieron hacer a través de como un recurso de la Corte de Constitucionalidad, donde incluso se menciona que debía ir nuevamente al Pleno. Ellos se niegan a enviarlo al Pleno y lo mandan a la Junta Directiva para que Junta Directiva lo apruebe. O sea, la Junta Directiva fue quien asumió el costo final de hacer esa aprobación. Y viene el segundo momento, que es este de ahorita de febrero, porque de hecho en enero no les pagaron, sino les pagan hasta el mes de febrero, y es en el mes de febrero cuando ya se consuma. Al inicio se habla de un incremento, si no estoy mal, a 45,000 quetzales, que sería de 30 a 45. En lo que no repararon es que esos 45 son de los 9,000 que ganan como salario base, los diputados, subieron a 45. Pero a eso hay que agregarle los 20,000 en dietas por asistencia a sesiones. Eso redondea los 65,000 quetzales para un diputado raso. Jefes de bloque, presidentes de comisiones y miembros de junta directiva tienen salarios adicionales. En el caso del presidente, pues su salario fácilmente llega a los 100,000 quetzales y puede pasar. Porque él tiene una asignación, si no estoy mal, él y la junta directiva, hay que decirlo, de 4,000 quetzales por dieta por sesión de junta directiva. Pero la ley no establece cuántas. Entonces podrían tener teóricamente 20 sesiones, o 10 o 5. Y eso significa 4,000 quetzales por cada reunión de junta directiva que se sostenga. Así es que el salario del presidente subió de unos 45,000 quetzales a un poco más de 100,000 quetzales, o redondeando los 100,000 quetzales para ponerlo más sencillo. Es decir, que sí fue un aumento no solo desmedido, grotesco, artero, porque fue la nocturnidad, sí, aprovechándose con alevosía y ventaja. Exactamente, ¿verdad? Con todos los agravantes que puede tener en cuadrilla, podría decirse también, ¿verdad? Porque lo hicieron en molotera. y lo que sucede con el partido de gobierno es que la bancada oficial, mejor dicho, para ser más precisos, la bancada oficial se queda fuera de lugar. Sí. ¿Verdad? Se queda fuera de lugar, los dejan fuera de lugar. En tierra de nadie. Porque en su afán de no trastocar una relación que ya de por sí es tortuosa, es una relación tóxica con los diputados que conformaron, voy a hablar en pasado ya, de la alianza oficialista. En ese afán no intervienen en la sesión en la que se aprobó, es decir, pasivamente permiten que se apruebe. No hubo técnicas filibusteras, no hubo denuncias, no hubo posicionamientos primero para rechazar y segundo para ver si se aplazaba. Llamadas a miembros de junta directiva para que rompieran el quórum, salirse incluso de la votación, es decir, todas las prácticas que tiene a su disposición un diputado o una bancada para poder hacer sentir su posicionamiento frente a un tema, no las vimos. Y ese silencio o esa pasividad es la que la gente, sobre todo el electorado de Semilla, le castiga, y le castiga muy severamente, por cierto. Y a eso se agregan... Y la prensa también, ¿verdad? Y la prensa también. Y a eso se agregan algunos antecedentes, por lo menos de un diputado que sí públicamente dijo que él quería ganar más, sí, ¿verdad? Y que al mismo tiempo decía que un funcionario no podía ganar más que 10 salarios mínimos al mes. Al final todo... Esa es inmadurez política, ¿verdad? O sea, digamos, recurrentemente le pasa a ciertos diputados, especialmente de Semilla. También, digamos, el tema de ofenderse profundamente porque se discute si usa tenis o no. O sea, sí es como un kinder, a veces siente uno esa bancada. Y bueno, hablando de aniversarios de Tangente y celebraciones, recuérdense ustedes, si su reunión va a incluir 1 o 2 copitas,
Parismart. Lo mejor, el consejo que le doy es, cómprese varias, téngalas en el carro, en el maletín, a mano, porque no sabe usted después dónde se le atraviesa una copa y no es en balde que uno debe tener el hepatoprotector, tomárselo con el primer trago y va a ver usted las bondades que tiene. No solo su hígado va a estar más protegido, sino la recuperación al día siguiente va a ser muchísimo más fácil. Así que espero verlos a todos en el aniversario de Tangente y, por supuesto, lleve ahí sus cápsulas de Parismart. Mi impresión es, y porque conozco varios de ellos, es, yo sí creo que como no se compara en el vacío, sino tenés que comparar con lo que existe en la realidad, ellos como bancada, la calidad que tienen respecto al resto de bancadas sí es diferente. Y me parece que lo difícil de la tesitura de ellos es que se les mide distinto y no lo terminan de absorber del todo. Porque no puedes vivir en el tema de, es que es injusto cómo nos mide la prensa y el electorado, porque va a seguir pasando. Y si te quejas de eso, no vas a resolver nada. Aquí no va a venir alguien, una magistratura del juicio político a decir, están siendo muy severos con Semilla, apelen ellos y entonces el electorado agarre en barco porque ustedes no juzgan igual los narcos que están en las otras bancadas que estos niños que a veces pueden ser miedosos, a veces quedan a medio camino, pero son distintos. Entonces creo que les falta absorber eso. Y lo otro es, entiendo yo, y por lo que estás diciendo, es, ellos hacen un cálculo en ese momento. Y para mí viene aquí, digamos, para tenerlo de problematizar. El Congreso viene de un tema en el cual se le aceita. Y se le aceita ya sea con los pecunios del Estado. Y eso ya sea por proyectos y les dejan así como, miren, ahí les va el tema de los proyectos de los consejos de desarrollo. Miren que cachan y ellos tienen que operar sus redes cleptocráticas. O como se hacía, digamos, anteriormente, que era con maletas de pisto y en caletas y ahí te daban el efectivo. Pero, ¿a qué voy con eso? Lo que yo veo es que esta bancada oficial, que además solo para entender la papeleta tan complicada también que ellos tienen, tampoco es bancada, no tiene las prerrogativas de ser bancada y corren con una gran desventaja. Tenían algunos asesores por ahí que podían cachar del ecosistema de cooperación y otras organizaciones. Eso se lo llevó ahorita también el señor Donald Trump. No les devuelven sus derechos como bancada y entonces no tienen las herramientas, por ponerlo de alguna forma, para negociar a la vieja usanza. Por decisión de ellos, tal vez y por límites éticos, pero también porque imposibilitado. Si algo hemos visto también es el gasto de este ejecutivo es desordenado y no se mira ese manejo, digamos, de gobernabilidad a la hora de realizar pagos y todo. ¿Hay corrupción? Hay corrupción, pero es distinta. Incluso te diría menor y distinta y no genera las externalidades que le generaría un ejecutivo, en este caso, o una bancada oficial. Y quedan en terreno de nadie porque hacen un cálculo de no nos podemos enojar con esta mara que de alguna forma nos ha votado algunas cuestiones, pero tampoco podemos perder del todo la legitimidad votando por esto a favor y quedan descubiertos en terreno absolutamente de nadie. No, y adicionalmente a eso se hace ese cálculo político, se hace asumiendo costos y beneficios. Pero en el libro de contabilidad solo quedan los costos, porque los beneficios supuestos no llegan. Y los beneficios supuestos son un presupuesto holgado para que el gobierno pueda operar y pueda llevar adelante políticas de desarrollo que hagan que la gente experimente un cambio sustancial con el gobierno de Semilla. Pero para eso se necesitan ministros que ejecuten ese presupuesto que ya el Congreso, a través de una negociación carísima, porque si bien es cierto, la corrupción puede tener matices distintos y focalizaciones distintas, diría yo, que es lo que está sucediendo. Se quedan en esos el gobierno, para la gente por decirlo así, desistió de su interés desesperado por la corrupción, pero lo trasladó a otro foco, que son los consejos de desarrollo. Ahí hay cerca de 8,000 millones de quetzales, un fondo de 8,000 millones de quetzales, que además de eso es un fondo prorrogable, porque si el presupuesto no se aprueba, que ya los alcaldes prácticamente podrían firmar las tablas acá, se queda 3 años. Y serían un total de 24,000 millones de quetzales para las municipalidades, todavía con el agravante que se les firmó o se les aprobó una ley para que puedan trasladar los recursos que no ejecutaron al año siguiente. Entonces les dieron todas las facilidades, así quien no. Los alcaldes van a disponer de recursos cuantiosos
y además acumulables. Entonces esto se presta para el famoso ciclo político. Probablemente van a tener un subguardado este año y van a empezar a mediados del otro, ya con olor a campaña. Los alcaldes van a disponer de cantidades de recursos que no habían tenido antes. Y eso se va a reflejar también en las elecciones, y ese clientelismo normal y ese exceso del gasto público que tenía el partido de gobierno, toda esa maquinaria que se ponía a andar, el gobierno renunció a ella, pero se la trasladó a los alcaldes. Sí. Entonces, en el año electoral vamos a ver si están esos 8,000 y pongamos un ahorro barato del 50%, van a estar 12,000 millones de quetzales para las municipalidades, para que dispongan de ellos en proyectos clientelares del tipo que nos imaginemos. Entonces sí, y bueno, vuelvo a esto, todo ese costo lo absorbe el gobierno, porque el costo de haber negociado con los diputados, de haberles dado presupuesto, está en los medios, está instalado, por lo menos en la élite pensante del país, lo tiene claro, que está bien. Quieren hacer la diferencia entre no hacer corrupción, pero también medio hacerse de la vista gorda. Si él lo hace, pues es su problema y lo vamos a fiscalizar. Pero al final queda instalado, y sobre todo en el votante del gobierno de Semilla, que es muy crítico, ¿verdad? Y que no se conforma con menos. Entonces eso le genera un problema a la bancada, una crisis de opinión pública, ¿verdad? De ataques incluso de personas muy cercanas que se desencantan y lo tiene incómodo, porque además ahorita podría darse el caso de que desde el reinicio de las sesiones, después del incremento salarial, cualquier diputado podría mocionar que se conociera de inmediato la derogatoria de este artículo que propicia el incremento, pero no lo vemos. Lo que vemos es, lo pasamos a una iniciativa de ley, entonces la van a leer en el pleno, después se va a ir a comisión, pero eso lo que hace es dar la impresión como que, bueno, ya estuvo, traguémonoslo, ya vendrá la Semana Santa, que es a lo que muchos le apuestan, por cierto. Sí. ¿Verdad? Que el tema se va a ir acallando y que va a pasar. Pero para Semilla en particular el golpe ya está dado, ¿verdad? Eso es lo que uno entendería, y que salir con algo que modifique eso tendría que ser algo que está en problemas, porque además necesitaría el apoyo de los otros diputados. Pero qué papeleta tan difícil otra vez, ¿verdad? O sea, me pongo a pensar, esta apuesta que hizo Bernardo Arévalo por hacer una comisión nacional contra la corrupción presidencial, que esas sabemos que caminan tanto como el presidente puede querer que camine. En este caso, y lo que yo veo, analizo y entiendo es, el equipo es aguerrido, creo que es interesante las intenciones que tienen, pero tienen poca plata. Y al final de cuentas, eso sin muchos recursos no va a avanzar. Entonces, ¿con qué reglas de juego puede empezar Semilla, verdad? Porque si Semilla fuera un partido más de toda la vida, primero tendría partido. Claro. Y podría competir en las próximas elecciones y seguro perdería para la presidencia, pero como hacen todos esos partidos clientelares, meten por lo menos una bancadota, por lo menos número 3 o número 2 o 1 incluso. Pensemos en las bancadas de Líder, que se desgranó el proyecto, pero los diputados que metió Líder en las elecciones en que quedó Jimmy Morales. Pensemos después de eso, partidos como la UNE, que siempre sacan bancadotas. Vamos, sacó la bancada más grande en este momento, siendo un proyecto detestado por la gente. Pero ni siquiera van a tener un partido ahora para guarecerse y ser uno más de siempre. Y se quedan en este terreno de nada. Pero creo que está configurado al final de cuentas por la decisión del presidente de enfrentar el reto que tenía de los golpistas en el barrio Gerona y decidir que la estrategia iba a ser catenacho y jugar a que el reloj se desgaste. Pues quisiera de tus reflexiones alrededor de eso y qué margen le queda, porque quiera que no, estemos o no estemos de acuerdo con esa estrategia del presidente, lo que sí es cierto, y sobre todo después de por lo menos cómo va, aunque esa es una situación volátil, la relación con Estados Unidos, parece que se le va a cumplir ese catenacho y va a llegar pescoceado y desgastado, pero va a cambiar, empezando la fiscal general y después ya se reconfiguran Corte de Constitucionalidad y otros puestos, digamos, menores, pero importantes en los contrapesos del Estado. Sí, yo creo que lo dijimos acá, el presidente, su estrategia era agotar el tiempo, ¿verdad? Y incluso lo dijimos que
si fuera una partida o una pelea, mejor dicho, de artes marciales, quería matar o quería vencer a su enemigo por sumisión, ¿verdad? Dejarlo sin oxígeno hasta que él mismo claudicara. El tema con esto es que tiene muchos riesgos y genera crisis, ¿verdad? Y la primera la estamos viendo ahorita en el Congreso, que es una crisis de gobernabilidad. La posibilidad de recomponer el Congreso a su favor es cada vez más costosa. Y si lo dividiéramos en planos, el primer semestre tal vez del año pasado fue un semestre que se fue un poco entre la expectativa de qué podían ganar los diputados y otro poco entre el idealismo de ser parte de la ola del cambio. ¿Verdad? Muchos diputados querían separarse de lo que significaba el régimen anterior y que no ser fotografiados o que el VAR no los tomara en esa posición. La segunda mitad... Estás pensando en Neri Ramos, en Karina Paz. Correcto. Incluso los diputados de Cabal. La mitad de Cabal, estaríamos pensando también incluso algunos de Vamos. Sí, incluso algunos de Vamos. Y la segunda mitad ya fue bastante más transaccional porque obviamente llegó la ampliación presupuestaria e iba a llegar el nuevo presupuesto. Allí ya fue más transaccional. Se aprobó el presupuesto, pero además de eso se sintieron con los arrestos de aprobar el incremento salarial. Y por la forma que lo hicieron es que se sentían muy fuertes porque... Pensemos que fueran los 45,000 quetzales y que el aumento hubiese sido de 50%. Ya de por sí es un aumento bastante escandaloso cuando celebramos que el gobierno había aprobado un incremento salarial de, creo que fue el 8%, ¿verdad? Sí, y el 6% para ¿verdad? El régimen de maquilas. Y pues incluso varios de los diputados felicitaron al gobierno por haber hecho eso. Voy a acotar ahí nada más una interrogante, que qué raro que el CACIF no le molestó. ¿Sí le molestó? ¿Sí le molestó? Sí. ¿Sí? Sí. No vi ningún Y salieron diciendo que de hecho que nunca eran tomadas en cuenta sus sugerencias. Sí hubo. Sí. Pero no fue tampoco así de rompamos y vámonos a paro. Un incremento de más del 100% es demasiado. Es demasiado. Es demasiado por donde se quiera ver. Si es porque el tiempo que tenía, si es por los resultados, cuáles, ¿verdad? Habría que verlos uno por uno. Y lo otro que me lleva a una pregunta que hiciste al inicio, era que cuáles eran los incentivos para un diputado de llegar. Bueno, en sentido estricto deberían de ser los de servir a su país. Debería ser un honor llegar a esa posición y tener la posibilidad de propiciar cambios para el país. Lo que pasa es que lo pones muy cuesta arriba. O sea, ¿cuánto se necesita que gaste en una campaña un partido político para meter una bancada? Por eso... las reglas de juego están cambiando. Semilla, de hecho, tuvo el mejor rendimiento en campaña por voto. Pero, y de todas maneras, es un platal para sacar 25,000 pesos al mes. A lo que voy es, entiendo lo que estás diciendo, pero tenés que apelar a... ¿Cuánta gente de veras se va a meter en este? No, y por eso iba yo a argumentar al respecto, pero si lo ves desde ese punto de vista, imagínate ese argumento que has puesto en la mesa que me parece muy interesante. Los menos indicados para hablar de un incremento serían los diputados de Semilla, porque a la mayoría de ellos les salió de gratis. Literalmente lo sacaron del puesto en donde estaban, lo sacaron de su trabajo en donde estaban, de dar clases algunos, y lo llevaron al Congreso de la República. De tal suerte que para ellos verdaderamente fue un ascenso. Y además de eso revestía esa categoría de honor. Sí, no, te voy a decir por qué. Hay muchos de ellos que están perseguidos, tienen que pagarse sus abogados por antejuicios que les están metiendo. Por ejemplo, el caso de Samuel. O sea, los gastos que tiene que tener un Samuel para poder operar, que es un gran operador político, hoy en día es de primer nivel lo que está haciendo en el Congreso, te digo de primera línea, pues, o sea, estás hablando que operadores del Congreso están al nivel de Samuel, Luis Aguirre, Inés Castillo, Adi Maldonado, Samuel, Neri Ramos, pero, o sea, uno sabe cómo opera esa mara, pues, pero con los recursos que tiene. Pero te pregunto yo, Samuel, los antejuicios Samuel Pérez, el Samuel de la plaza, el Samuel del movimiento, ¿querría aparecer en esa lista? No, sin duda que no.
¿Ves? O sea que también pero hay le un, toca, hay o un sea, costo, el pueblo lo mandó a eso, lo mandó al chiquero. Yo no lo creo. Yo sí lo creo. Yo no lo creo. Yo no creo que... Mira, yo todavía tengo en mi cabeza la posibilidad de que el gobierno pudo haber hecho más sin necesidad de llegar a esos Eso sí niveles. estoy de acuerdo también. ¿Verdad? No era necesario... Pero el gobierno, ese es el tema. Claro, pero él opera para el gobierno, es algo que ya está operando para sí mismo. No. Porque si opera para el gobierno, para lo que está alcanzando el gobierno, el costo ha sido altísimo. Sí. Es muy alto el costo. Entonces, sería preferible a estas alturas y sería mucho mejor llevar a una comunicación, que de repente hablamos de eso también, una comunicación en donde el gobierno sigue siendo víctima y no lo dejan. ¿Verdad? Un pobre presidente que el Congreso no le aprueba nada, que el Congreso no le da dinero, que el Congreso esto. Eso sería mucho más beneficioso para el presidente porque cada escuela que inaugurara bajo esas condiciones tendría una connotación altísima porque el Congreso no le aprueba nada, no tiene bancada, es decir, tirarse al extremo de victimizarse frente a los diputados. Ahora, al entrar a negociar con ellos, se paga un costo de reputación y se le apuesta mucho a los resultados de esas negociaciones. El tema es que no te lo están dando, o por lo menos no te lo están dando a la velocidad que el desgaste te propicia. Yo estoy de acuerdo con eso, pero mi crítica más grande al final de cuentas de esta estrategia, que sí yo creo que es más de gobierno y que la bancada le toca comérsela más fea, por las pocas herramientas que tiene para poder hacer la lid en este caso, y esa es la parte que yo no entiendo, digamos, al final de cuentas, digamos que va a cambiar fiscal, digamos que va a influir, no quiso mucho, pero digamos que esta vez sí va a influir en el tema de la Corte de Constitucionalidad. Después, ¿qué partido reformista vamos a tener para poder continuar desde las urnas luchando por esto? O sea, ¿qué van a hacer los diputados y las figuras políticas de Semilla? ¿Dónde se van a ir a guarecer para hacer un proyecto político electoral? Porque puedes cambiar fiscal y puedes tener incluso un pacto de élites en el cual, miren mucha, el péndulo que se deje de mover, como empiezan a decir algunos, pero eso no es lo que queremos muchos en este país. O sea, no queremos aquí nada más que la justicia deje de usarse para percutir y un arma arrojadiza política. ¿Vos querés que este país y este Estado funcione como debería ser? Que los impuestos que pagamos nos regresen, que además hay una política en todo sentido que nos relance y que sea un país en desarrollo. Y esa parte, por la forma como lo ha hecho agotar y desgastar a su entorno y a su bancada, lo que nos va a llevar es a que no vamos a tener un proyecto electoral reformista y vamos a tener que otra vez hacer el cálculo de si votas por Roberto Arzú o votas por Carlos Pineda o votas por... Bueno, pero haciendo honor a la verdad, algo así fue lo que pasó en la elección pasada. Es decir, Semilla no era el proyecto reformista que la gente estaba viendo. Por eso había que cuidar la oportunidad esta. Exactamente, pero la buena noticia es que la masa crítica que demanda un mejor país está. No solo está, sino que mi apuesta, mi hipótesis es que va a crecer. O sea, que el gobierno de Bernardo Arévalo, lejos de adormecerla o lejos de decepcionarla, la va a indignar más. La mala noticia es que no están listos para acoger esa demanda y que los va a agarrar a contracorriente. Es decir, el gobierno de la República va a ser, y mejor dicho, no el gobierno, porque eso siempre pasa, el proyecto de lo que fue Semilla y la plaza y todos los que se conjuntaron allí, va a ser sometido a un juicio político en las próximas elecciones. Y entonces esa... Sí, es que hay por qué votarlo. Es que ese es mi punto. No sé si van a llegar siquiera a estar en las papeletas, ¿me entiendes? No, cuando yo te digo ellos como tal, o sea, la gente va a estar pensando si realmente ese grupo o ese modelo que implantó sirve para aplacar la crisis que tenía. Y si no necesitan uno más radical o más populista, ¿verdad? Porque tenemos esas dos vertientes que pueden captar esa demanda. Sí. O bien alguien populista o bien alguien radical. ¿Alguien populista, alguien radical o alguien más pragmático? Probablemente, pero ciertamente por puro sentido común de cómo han sido las elecciones, la regla... Mira, aquí habían 5 reglas y yo incluso escribí sobre eso. La primera era el péndulo, que veníamos
pendularmente de un gobierno de fachada de derecha populista a uno de fachada de izquierda populista. Al final ambos se perdían en la corrupción, pero en el discurso, digamos, veníamos de Portillo a Berché, de Berché a Colón, de Colón a Otto Pérez, y ese era el, y ella no regresó. y ese era el péndulo. Sí, pero lo que sucedió allí, que rompió ese continuo y que rompió esas reglas, y que la otra fue el quiebre del 15. Era nadie gana a la primera vez. El quiebre del 15. La otra era la regla de le toca. Al que queda en segundo lugar, le toca a la próxima, ¿verdad? La cuarta era el partido de gobierno no repite. Y esa es la única que está vigente. Ahorita me voy a acordar de la otra. Y esa cuarta que está vigente, y es que el partido de gobierno no repite, esa es la que más va a costar romper. Sí. Y la única que podría haberla roto era un gobierno que llegara con la legitimidad de la narrativa que llegó pero además compartido. Sí. Y esa tal vez fue la lucha tan encarnizada en contra de Semilla por lo que pudo significar, ¿verdad? Ahora sí ya podemos hablar de que será otro partido, pero no le van a poder poner Semilla, no, ¿verdad? Y entonces eso sí pero creo que... Pero incluso está difícil el partido. O sea, además de eso está difícil. Porque realmente incluso sus aliados en el Congreso les conviene tenerlos pegados al poste sin bancada, claro, sin partido, sin nada, y después... Totalmente. O sea, hasta le hacen ofertas a los mejores cuadros de Semilla. Vos sí venite, pero Semilla claro, no. Claro. ¿Verdad? O sea, para las próximas te debe casilla y todo, pero vos no. Situación difícil y límite. Sí, y tal vez una última acotación sobre la bancada o el bloque Semilla. Y es que no basta solo con decir que son unos muchachos imberbes, ingenuos e inmaduros. Hay otros temas, hay otros componentes ahí, y pasa también un poco por el principio de unidad de mando. Uh-huh. Yo nunca había visto una bancada tan indisciplinada, insubordinada, mejor dicho, ¿verdad? Y tal vez es una mala palabra para quienes se formaron en este discurso del buenismo democrático, pero el verticalismo en las decisiones políticas tiene una razón de ser, sobre todo en temas de estrategia, ¿verdad? Uh-huh. Nunca se va a poder hacer una estrategia cuando cada quien puede hacer lo que le da la gana. Eso no es una estrategia. Uh-huh. Es exactamente lo contrario de una estrategia, ¿verdad? Una estrategia es una línea de puntos en donde todos juegan un papel y se acoplan, ¿verdad? Y se acopla tanto el que tiene que tirar la bomba, como el que tiene que conducir el avión, como el que tiene que llenar el tanque del avión. Es decir, y eso no lo vemos nosotros, sino que lo que vemos es un grupo disperso de muchachos inquietos que les gusta la política, no cabe duda, pero que cada uno tiene sus propias iniciativas y no guardan una armonía de un proyecto político. Y eso es lo que uno percibe al final, un vacío de proyecto político. Amén del liderazgo de Samuel, que sobresale, sobresalió el de Andrea en su momento, uh-huh, pero más allá de eso se ven iniciativas aisladas, muchas de ellas contradictorias, con poca sintonía con lo que está pasando en el país, a veces alejadas de la conversación, de las necesidades de los guatemaltecos, y otras veces verdaderamente absurdas, ¿verdad? Hay diputados que sí tienen una postura absurda que uno no logra entender si están bromeando o si se están tomando en serio su rol de diputados. Sí, y además creo que hay como... Entiendo lo que estás diciendo, pero creo que incluso es como un grupo más pequeño. O sea, caracterizar a todos como eso, pero sin duda lo que sí estás diciendo, y yo lo comparto, es con un par que lo hagan y ya lleguen a caer mal, salpican a todos los demás. Claro. Y sí no entiendo por qué no se puede tener una reunión en la cual, Esta es. Sí, es lo mínimo. Entendido, y yo sí repito otra vez que son una bancada que no son bancada y tienen todo en contra. O sea, realmente sí la papeleta de ellos es más difícil. No para victimizarlos, porque así no son las reglas del juego político, si ni sigue diciendo eso. Pero también es una cosa que tenemos que superar. No podemos tampoco volver a tener un oficialismo en estas condiciones porque no conviene a nadie. Claro. Y eso es lo que uno esperaría de madurez política de toda la clase para decir, hoy les tocaron a estos, mañana podemos ser nosotros. Pero aquí cada quien está buscando cómo maximiza sus réditos con un cortoplacismo muy, muy notorio y terrible ahora para el país. Sin embargo, ahora quisiera hablar del otro lado. ¿Cómo miras al lado golpista?
Porque otra vez, ¿verdad? O sea, creo que hemos hecho una crítica, de hecho vos has hecho una crítica más severa, pero comparto muchos de tus puntos con el oficialismo, tanto el gobierno como la bancada, pero tenemos que hablar, porque hay que compararlo con qué es lo que está en el otro lado, la tesis del otro lado, y es el golpismo, ¿verdad? Dejemos para en medio todos estos tibios que no se terminan de definir y que creo que en esa disfunción sacan réditos de todos lados, pero yo veo el golpismo francamente descolocado. O sea, si te recordás, ahora parece que fue hace una eternidad, pero tenían las esperanzas hasta arriba de que Trump viniera a voltear la tortilla, y hasta un día antes de que Marco Rubio pisara suelo guatemalteco, todavía tenían esperanzas de juntarse con él, contarle sus pajas, y empezaron tristes de que no los iban a recibir, y ya entonces ya empiezan ahí los más gaitos de que Guatemala, tenemos que resolver los problemas guatemaltecos porque los gringos no van a venir y todo. Quiera que no, esa estrategia de tío Bernie, de Mr. Magoo, de empujar con las nalgas cuando busca sus lentes en el suelo al enemigo y tirar al barranco, parece que va a funcionar, y ese lado se mira alicaído. Tan así que, no sé si escuchaste el rumor de que estaban incluso cabildeando otra vez la reforma del MP. Sí. Que esa reforma del MP cada vez se abarata más y los diputados quieren cobrarse la cara al oficialismo. ¿Cómo miras ahorita, digamos, al lado golpista en este lado, sus fuerzas y sus posibilidades? Yo creo que después de la llegada de Trump y más después de la llegada a la avenida de Rubio, se desinflaron. Se desinfló mucho el movimiento y se desinflaron muchas las expectativas, aunque en el corazón propio de quienes están allí sí subsiste la idea, y más que la idea, tal vez la necesidad de llevar adelante todavía todo lo que les quede de carne al asador. Porque no tienen ya Porque no tienen otra opción. Y porque el tiempo se acaba y la ventana que esperaban ellos que fuera una ventana gigantesca de la llegada de Trump no fructificó. Así es que, dicho esto, de están débiles, creo que hay un agotamiento del discurso también. El discurso aquel famoso del fraude, alimentado posteriormente por semillas más de lo mismo. Bernardo es más corrupto que Yamatei. Ese discurso se cayó, ¿verdad? No se sostuvo a pesar del intento de los Net Center y algunos de sus comparsas, no se sostuvo. Y entonces tienen una crisis primero de recursos, porque los recursos luego de esta expectativa mermaron, ¿verdad? Algunos andan escondidos, probablemente porque no lograron cumplir las expectativas de lo que sus servicios o los servicios que ofrecían pudieron dar. Hay un drenaje de recursos y lo que uno ve es que están guardando como una última posibilidad, tratando de concentrar fuerzas para una última azonada ataque que probablemente con este tema del incremento salarial y el desaguisado que se dio entre el bloque oficial y los demás diputados, ellos han querido intervenir ahí, ¿verdad? El antejuicio, sí, antejuicio al final, y las acciones de investigación en contra de Neri Ramos apuntan a aquella visión tradicional de pegarlo al palo, a decir, bueno, alinearlo. Te vamos a alinear en función de esto, y probablemente esos rumores que se han escuchado en pasillos de una posible reforma a la ley del Ministerio Público también tengan sus orígenes en que los diputados sientan que ya es el momento de desembarazarse. Sí, ya están hartos también. ¿Verdad? Pero al mismo tiempo, como buenos diputados, quieren sacarle una ganancia adicional. Claro. No reconocer que es una iniciativa propia de ellos porque ya están cansados y además algunos tienen temor, y venderlo como que es una iniciativa para hacerle el favor al gobierno y, por supuesto, tener granjerías en función de ello. Pero sí, uno lo que ve es, además, volvemos al efecto de contraste. Ciertamente hay que decirlo, hay una crisis de gestión en el gobierno. Algunos de los ministros, sobre todo de las carteras críticas, particularmente comunicaciones, que ha tenido tantos cambios, los ha rebasado la realidad, no solo de la presa que venía, sino de lo que ocurrió en el primer año, y eso le genera una crisis al presidente, pero a pesar de ello,
el efecto de contraste todavía le sigue generando un capital tremendo, porque los rasgos de autoritarismo, de humillación de los actores políticos, de chantaje, de amenazas, y además de eso, de poner a mandar a su pareja sentimental del presidente Yamatei, esas formas tan grotescas todavía están ahí. Y yo creo que van a pasar varios gobiernos, por eso decía yo que la buena noticia es que esta causa de estos ciudadanos que se movilizaron a votar por Bernardo Arévalo, yo estoy seguro que no va sino a crecer. Y para quienes tienen la expectativa que el péndulo se detuvo, se frizó, como les gusta decir, y que ya la gente no se va a movilizar por indignación, sino que se van a movilizar por las cancioncitas y las banderas, eso no es cierto. Sí, va a seguir habiendo un descontento con el sistema, y buena parte de la población no va a castigar a Bernardo como parte del sistema, sino que la crítica a él será qué tanto hizo por cambiarlo. Claro. Pero siempre va a haber un voto antisistema que va a estar harto porque siguen pasando cosas que están indignando a la gente. Entre ellas esto que con lo que empezamos la conversación, que fue el incremento de sueldo de los diputados. Sí. Mencionaste la crisis de gestión y mencionaste la cartera de comunicaciones. En tu trayectoria pasaste por ese ministerio en un tiempo, bueno, es que qué tiempo no es complicado ahí, ¿verdad? Pero de hecho en un viceministerio bien interesante, esos viceministerios que tienen mucho potencial, pero no es la joya de la corona de la corrupción. Conoces la institución. ¿Qué consejo darías para enderezar la nave en comunicaciones? Mira, es muy difícil colocarse uno en el papel de dar consejos. ¿Pero tiene solución eso? Bueno, o sea, mira... Es una pregunta casi retórica porque yo estoy abocado a decir que todo tiene solución. Exactamente, pues si la política es el arte de lo posible, claro. Tendríamos que decir que sí se puede hacer cambios. Yo no veo, creo que el tema de comunicaciones ha hecho crisis porque se acabó el oxígeno, pero se puede crear oxígeno a través de otras políticas que permitan darle un espacio al ministro, porque el ministro está fuera de tiempo. Le queda menos tiempo de invierno para que termine el verano que el tiempo que va a colocar nuevas inversiones y que va a poder desarrollar proyectos. Entonces ya va contra el tiempo, estamos terminando el primer trimestre. Muchos de los proyectos que él debieron de haber iniciado en noviembre del año pasado, o a más tardar haber subido eventos, porque él entendemos que fue nombrado hasta principio de este año, en la primera semana o en la última semana de enero, para que esos proyectos ahorita ya estuvieran con su primer desembolso y estuvieran en ejecución. Pero el acompañamiento de otras políticas en donde le dé oxígeno al gobierno, no a la cartera de comunicaciones, sino al gobierno. Por ejemplo, este mes lanzamos la reforma del sistema educativo, vamos a cambiar la pensa, vamos a introducir estos conocimientos, vamos a introducir en los bachilleratos en la formación técnica, tenemos una cooperación con el INTECAP, por medio de la cual los bachilleres van a poder hacer 6 meses de trabajos académicos y 6 meses de una carrera técnica, etcétera, por decir algo en el tema educativo. En la cartera de salud vamos a hacer esta reforma al sistema de salud, por ejemplo, lo de los medicamentos que tanto se habla, que podría ser una solución de acuerdo gubernativo para acabar con el registro y permitir más competencia, para reducir el costo de las medicinas. Esa va a ser la gran apuesta en el tema de salud, que puede ser cortoplacista, pero que le da un espacio de oxígeno. Y la tercera sería, miren, anunciamos una política o varias políticas en el Ministerio de Desarrollo y el MAGA para atención a personas que están en la línea de extrema pobreza. Eso le permite un espacio para que el Ministerio de Comunicaciones se concentre en su labor de planificar, estructurar, subir eventos y contratar, que son las 4 fases previas donde la gente no mira una huella de asfalto, pero son las más difíciles. Ya cuando se contrató a una empresa, si tiene la capacidad y tiene el dinero, eso es una cosa de ingeniería, no es un tema administrativo ni de gestión. Pero ahorita el ministro está atorado porque no tiene el espacio y probablemente todavía no tiene el personal a su gusto, ¿verdad? La semana misma pasada él habló de hacer cambios todavía en carteras, en direcciones críticas del ministerio, lo cual da señales de alarma porque uno pensaría que ya tiene a su equipo completo. Yo creo que es más eso que el Ministerio de Comunicaciones, por supuesto que necesita una reforma más a largo plazo, que la reforma ahí está, es la reforma del
para crear el Ministerio de Obra Pública. No es lo mismo atender la obra pública como tal, que como era mi caso, atender la TGW o el cierre de Guatel, por ejemplo, ¿verdad? Que son cosas resabios que están ahí, o la unidad de cable en una misma, o ver portuarias, o ver aeropuerto, que ver estrictamente carreteras. El tema de la construcción de obra pública requiere de una especialización, ley particular de contratación de obras públicas, por ejemplo, igual que una ley específica para contratación. Y no podrías manejar dos carriles, digamos. ¿Cómo se logró destrabar el tema del kilómetro 44? Que era un tema horrible, ¿verdad? Porque era un nudo gordiano, no podías invertir porque en el revertimiento no estaba completado, te habían quitado la calamidad, si no tenías que esperar meses para levantar los eventos. Y como se hizo fue por excepción, se fue un artículo en la ampliación presupuestaria y se logró contratar. Sí. Y mal que bien, pero el proyecto está caminando. O sea, ahora ya tampoco pueden decir aquellos es que no se está componiendo. Si se está componiendo, ya es de hecho, el 31 de marzo anunció el ministro que va a entregar la obra. Claro. Y antes de Semana Santa, quienes viajemos al puerto de San José y lugares de la costa sur, pues vamos a poder usar esa carretera. Y además, si te das cuenta, en ese pedazo, sí hicieron además la reparación de fondo, no nada más levantaron la tierrita que se había caído. Realmente hicieron una obra de ingeniería importante que tocaba una problemática complicada. Pero a lo que voy no se puede hacer un carril en el cual, por excepción, y yo no veo diputados en este momento, y además con la simbiosis que tienen con algunos proveedores, que se nieguen a hacer un paquetazo que te permita contratar esto y tener... ¿cómo es que dicen los gringos, verdad? O sea, shovels on the ground. Sí. Cabal, un fast track. Y del otro lado, eso te generaría un poco de oxígeno para ahí sí empezar con los cambios de fondo. Con la reforma, claro, no, totalmente de acuerdo. De hecho, eso es un poco lo... Y te dejo otra, perdón, con esta idea. Ese paquetazo, digamos, que podrías poner puentes, mantenimientos y hasta construcciones, un paquetazo. Manejarlo con la mejor comunicación y transparencia posible. Y además yo haría otra cosa, tenés que meter una provisión que te permita desjudicializar las obras. Que siga la persecución penal, que haga un peritaje y una fotografía en el momento, digamos, del estado de alguna obra que sea problemática, o que el Estado pueda tronársela, que eso siga su camino legal y levantar otro evento para terminar. Sí, no, esa es una herramienta necesaria. No hay un país en el que se niegue a sí mismo el Estado, su autoridad, de cancelar un contrato. Es que eso no puede ser. Es ridículo. O sea, para entender, para que nos entiendan los que no han estado en esto y no lo conocen a profundidad, es importante, es el incentivo en este momento de un mal proyecto, donde tenés un mal contratista, donde el contrato está inflado por corrupción, para mantener la obra caminando, aunque sea cojeando, es bien grande para las autoridades, porque la otra cosa que les queda es penalizar, o sea, volverle una denuncia penal, pararlo, quitarle los fondos y se queda parado hasta que el juicio se acabe. Claro, es en el fondo, y eso lleva años. En el fondo es una especie de concesión, porque la persona que tiene el contrato es dueño de ese tramo. Y es una cosa horrible, eso no debería de pasar y es algo de las reformas que se deberían hacer, pero sí, totalmente de acuerdo. De hecho, por ejemplo, está la Federación de Ingenieros, las normas FIDIC. Agarrás, ya se ha hecho en otros países, estandarizás, si el caso se eleva a arbitrajes internacionales, los árbitros no tienen que ver las particularidades de los débiles contratos que dejan al Estado descubierto en Guatemala y te vas con mejores herramientas, ¿verdad? Claro, y al final se hace una auditoría y se paga el avance de la obra hasta donde llegó. Eso en buena medida es la ley de infraestructura, solo que está diferida a 2 años de implementación. Y nosotros necesitamos carreteras mañana, ¿verdad? Porque tenemos un déficit, primero de lo no construido por Yamatei, y aquí hay que recordar que el último año de Yamatei, dicho por la misma boca del ministro saliente, se comprometió con más de 13,000 millones de quetzales en contratos en el último año, de los cuales la mayoría, o sea, casi el 100% del presupuesto se lo gastó con anticipos y pagos de deuda. Una ejecución presupuestaria donde no se vio un kilómetro de carretera. Eso lo recibe el gobierno y lo reciben los 4 ministros que desfilaron el año pasado, y ahora que llega este 5º ministro, pues obviamente tiene una represa muy grande, muy fuerte de deudas, de proyectos detenidos, de estimaciones no pagadas.
y de proyectos que están tirados. Y sin una espada para cortar ese nudo. Exacto, y yo creo que ese debió haber sido su día 1, llegar al Congreso y decir, miren, necesito estas 10 carreteras, porque la gente se va a ir a Semana Santa y aquí no hay mucho por dónde. Eso que ni siquiera hay que haber estado, ser ingeniero o haber pasado por el Ministerio de Comunicaciones para saber que hay carreteras críticas, son 6, 7 carreteras a donde la gente va para Semana Santa y donde ya se percibe un cambio que son las victorias rápidas que necesita el gobierno. Pero eso hay que operarlo, hay que trabajarlo para que suceda. Totalmente. Nosotros estamos empezando una serie, la hicimos el primer programa con Daniel Herring, pero quiero que también incorporarte a esa, es un nuevo mundo está naciendo frente a nuestros ojos, el nuevo régimen. Sí. Quisiera ver cómo has vivido. Yo creo que es difícil analizar y terrible pronosticar. Son momentos muy líquidos, arenas muy movedizas, pero ha sido fascinante. Con eso iniciamos la conversación fuera de micrófonos ahora. Y cómo retroalimenta eso lo que está pasando en el periodo guatemalteco. O sea, esta transición guatemalteca de la cleptocracia hacia no sabemos algo peor o algo mejor, no sabemos si en democracia, no sabemos si en autoritarismo, es lo que nos come el debate y lo podríamos tener paralelo a si el mundo sigue el sistema como venía, digamos, esa configuración, o lo que está pasando ahora, pero sin duda lo que está pasando nos afecta. Y hablábamos cómo pareciera en este momento que la victoria más importante política para el gobierno de Arévalo fue no tener una relación contenciosa con Trump. Sí. Quisiera tus reflexiones, porque quisiera escucharte cómo has vivido este inicio del huracán Trump y lo que está sucediendo en el mundo. Bueno, tal vez el marco general es que estamos ante un cambio de la geopolítica internacional, un cambio de época y que todavía no sabemos cómo se va a reconfigurar. Lo que sí sabemos es que ya no va a ser nunca más el mundo que conocimos. Si nos venimos nosotros después de la Segunda Guerra Mundial, con los acuerdos de Bretton Woods, el multilateralismo, las Naciones Unidas, incluso el consenso de Washington, que dibujaba ahí una idea de la sociedad civil, de la protección de derechos humanos. Sí. Todo eso está sometido a un escrutinio y muchas de esas cosas van a quedar en desuso. Y lo que uno ve es la configuración de 3 grandes poderes mundiales, pero lo más peligroso tal vez es la legitimación del estado de agresión como política, ¿verdad? Volvimos a Tucídides, el fuerte toma lo que puede y el débil sufre lo que debe. Bueno, hablando de Tucídides, si estaba en lo correcto, estaríamos ante la presencia de una posible guerra entre China la famosa trampa de Tucídides. Entre China y Estados Unidos. Pero también un poco lo que describía Hobbes como el estado de naturaleza a nivel internacional y la mutua agresión entre estados hasta que surge un leviatán que pone orden. Pero no sabemos si eso puede tardar 100 años. De hecho, en el feudalismo tardó 100 años hasta que el estado emergió de la crisis del estado feudal. 1000 años. 1000 años. 1000 años. Eso no sabemos cuánto. Probablemente no sean 1000 porque la velocidad a la que corren las cosas ahora es más rápida, ¿verdad? En aquellos tiempos un cambio era mucho más lento. Pero lo que sí sabemos es que se está legitimando la capacidad de un Estado de agredir a otro por la fuerza. Turquía tomará nota, Israel ha tomado nota, y afortunadamente para nosotros, nuestros pueblos, por lo menos hasta ahora, no hemos mostrado esa vocación gorilesca entre nuestros vecinos. A pesar que tenemos un par de locos ahí en el vecindario, pero se conforman con su parcela y no han todavía volteado los ojos para pensar que se pueden quedar con un pedazo del Los barrotes de seda que Lorenzo Montúfar hablaba de ponerle al autócrata en su momento. Sí, ¿verdad? Son autócratas que se conforman con su pedazo de territorio y que nadie se meta con ellos. Ahora en Asia y Europa estamos viendo cosas diferentes, sobre todo Europa del Este, ya interesados en pegarle una mordida al territorio del vecino. Y esto apuntalado por un imperio que está frente a nuestros ojos claudicando a su misión de serlo. Y está renunciando, y renuncia por varias razones. Primero, porque el líder que tienen no muestra esos visos
Y segundo, porque les sale extremadamente caro sostener. Los imperios siempre son caros. Son caros. Así inició el declive de Roma. Exactamente. Sostener la paz mundial con propósitos geoestratégicos de control territorial y de control del comercio mundial cada vez es más costoso y menos rentable para Estados Unidos. Pero la pregunta es, ¿estaba agotado en este caso el modelo? Como uno podría decir que era el caso del Imperio Romano, que después de la reforma que hace Mario de la milicia y la forma como la profesionalizan para poder cuidar todas esas inmensas fronteras y la administración que tienen que hacer de control territorial, donde ya salía muy caro, ¿es eso lo que tronó en este caso en Estados Unidos? ¿O es más lo que te dice Harari? Y te dice, lo que pasa es que tenemos en este momento una disrupción en el tejido de la superestructura, si lo quisieras en términos marxistas, a nivel de las instituciones y la comunicación, y eso causa una disrupción en las instituciones, que también es superestructura, democráticas, y se vuelven estas cámaras de eco donde realmente estamos viendo a través de lentes muy distintos y ya es imposible, estamos en la posverdad de alguna forma. Uh-huh. Y entonces ni siquiera cuando nos demos en la madre vamos a estar sabiendo bien por qué nos estábamos dando en la madre y nos estábamos destruyendo. O sea, ¿estaba agotado el modelo gringo? ¿O esto es una trauma debido a todos esos fenómenos sociales y tecnológicos que hacen que la democracia entre en una crisis que tal vez élites más maduras podrían haber navegado con mejor pericia? Yo creo que hay algo más profundo que la democracia y la paz mundial, y es el sistema capitalista como tal en la fase que se encuentra, está sufriendo cierto agotamiento. Y no es extraño para nada que en estos ciclos, es un ciclo más también, ¿verdad? Hay que decirlo, no es el fin del capitalismo, uh-huh, sino es un ciclo de declive. Y en ese un movimiento reaccionario, como decía Daniel, ¿verdad? Sí. No es un movimiento que proponga. No, o sea, están reaccionando frente a una crisis. Sí. Y esa crisis que se ve tal vez en lo doméstico, como la pérdida de empleos o de competitividad, porque... El fin del sueño americano. Exactamente, uh-huh, los empleos se fueron a la India, se fueron uh-huh a China. Eso al final lo que hace es que el dinero o la creación de riqueza como concepto general está buscando nutrirse de nuevas fuentes. Y no es para nada casual que la apuesta de Trump sean los recursos naturales, volver al sector primario, después de haberse saltado hasta los bonos sí de dinero ficticio, que crea dinero ficticio, quieren regresar al patrón de la riqueza pura y dura, que son los recursos naturales, el litio, el oro, las tierras raras, muy mencionadas, por cierto. Groenlandia, cuando uno oye esas expresiones, uh-huh, Canadá, Ucrania, uno oye esas expresiones, lo que uno ve es un retorno al sector primario para ponerle gasolina nuevamente al sistema, porque se estaba quedando sin gasolina. Entonces yo creo que esa es una crisis de sistema económico uh-huh y de deterioro de la forma en que se reproducía a sí mismo el sistema, y que desafortunadamente para la etapa del ciclo económico le tocó el performance de Trump. Y que operar eso a través del sistema internacional y de las instituciones Bretton Woods y su evolución décadas después no le iba a dar los resultados. No, ya esa maquinaria no sirve para procesar este nuevo orden que se está dictando. Más el implementar, como yo sí creo que hay algunos, o sea, de lo poco que creo, que pienso que Trump no tiene verdaderamente un plan, sino que va improvisando y es un tipo volátil y difícil de predecir, precisamente por eso, y lo hace complicado. Es la teoría del madman sí at the wheel, el tema que sí hay gente empujando son estos oligarcas de la tecnología que sí tienen una decidida voluntad de automatizar con inteligencia artificial uh-huh la administración pública. Claro. ¿Para qué? Si es para bien o para mal, ahí ya podemos seguir viendo, porque ni siquiera te digo que es debatirlo, no sé si tenemos la información correcta, ¿verdad? Sí. O sea, es muy fácil caer en los arquetipos de Musk es simplemente malo y perverso. Uh-huh. Creo que hay un poco más, creo que hay alrededor de eso una capa que mira esto como una creatividad, una destrucción creativa, digamos. Sí, en términos de Schumpeter. Sí. Pero quizá lo que hace esto particularmente, porque hemos vivido otros ciclos de crisis y probablemente, o no probablemente, sino que sin duda alguna, más serios que este que estamos viviendo. Aquí lo que lo hace estrambótico es el performance de Donald Trump, la forma en que él aborda esta crisis. Caligulescamente. Exactamente. Uh-huh. Nunca antes en la vida, y alguien que quisiera estudiar historia
y quisiera saber cómo se produce un armisticio o una firma de capitulaciones, puede ver la entrevista o la reunión que tuvo con Zelensky y la forma que le extraen sus recursos naturales y lo obligan a firmar y seguramente no lo hizo porque tenía las cámaras enfrente, pero... O el infomercial del carro que acaba de hacer. Oh, bueno, esa es otra, ¿verdad? Que el amigo va a quebrar y entonces lo está ayudando, pobrecito, porque no tiene dinero. Pero esa expresión vista con Zelensky es algo particularmente grotesco. Grotesco. ¿Verdad? Nunca antes, de hecho, hasta para los mismos estadounidenses, incluso militares que han participado en esos armisticios en donde se sienta con lo que quedó de Irak o de Irán o con los talibanes para negociar su cuota de petróleo y de recursos naturales posterior a una guerra, o cómo van a pagar la reconstrucción a las empresas de algún ex vicepresidente. Eso se da en privado. Nunca lo habíamos visto puertas afuera y mucho menos en un reality de la forma en la que lo vimos. Y creo que eso también marca esta época particular en donde vivimos una especie de reality show y en vivo estamos presenciando, asistiendo a este cambio en la geopolítica, pero además en el discurso político, en la imposición de las formas y de la conducta, incluso del lenguaje del mismo gobierno que prohíbe las palabras como LGTB en el mismo gobierno. Es una cosa... Yo hoy en la mañana tuve una conversación y hablábamos del ajuste estructural y yo les decía, pero miren, estamos casi frente a un ajuste cultural, en donde el gobierno te dice de qué puedes hablar y de qué no. Muchas organizaciones privadas... Y sí es orwelliano, ¿verdad? Claro, están quitando de su vocabulario la inclusión, la equidad. Y parecen gags. O sea, viste, por ejemplo, buscaban con bots la palabra gay y se terminaron volando pedazos de los informes del Enola Gay, el avión que se llama Enola Gay que tiró la primera bomba nuclear en Hiroshima. Simplemente porque el tema era borremos todo lo que sea diversidad. Ajá. Parece un sketch de Saturday Night Live. Completamente. Es George Orwell en vivo también. Sí. Entonces son cosas que por eso digo yo que la democracia queda como en un segundo plano, porque ya ni siquiera es esa la discusión. Creo que estamos más allá de la democracia ya en este momento. Y por eso cuando decía si una fuerza progresista se puede presentar en la próxima elección... Reformista. O reformista, mejor dicho. Es una sombrilla más grande, me gusta más. Sí. Si una fuerza reformista se puede presentar, es que existe el grave riesgo que se presente con su faz autoritaria y que la población esté dispuesta a recibirlo, porque cada vez está debilitando más los valores institucionales y democráticos en los países. ¿Verdad? Y las poblaciones están consintiendo hasta cierto punto, porque todo esto que está pasando de esta batalla cultural y erradicación de las formas, incluso lingüísticas, tiene cierta legitimidad. El entierro, que yo le llamo el entierro de la Agenda 2030, no ocurrió o no está ocurriendo solo por voluntad de Trump, sino que hay legitimidad social que está de acuerdo, ¿verdad? Lo ve bien. Aún sin haberla leído, por cierto, pero lo ven bien. Sí, me recuerda aquella frase, no me acuerdo cuál de las películas de Star Wars es, de la democracia muere bajo el atronador aplauso de la masa, ¿no? Sí, está pasando. Está pasando. Douglas, podríamos seguir horas. Seguro que sí. Pero lo bueno de acortar es que lo volvemos a hacer entonces en unas semanas, ¿no? Muchas gracias, de veras. Sí, a la orden. Ilumina mucho el poder tener estas conversaciones con vos e ir poniendo esos puntos y poder poner el contrapunto y a partir de eso sintetizar. Así que gracias por haber pasado otra vez por los micrófonos de Tangente. Estoy seguro que la gente está muy agradecida. Así que ya vieron los fanáticos de Douglas. Y nos vemos en la... Nos vamos a ver en unos días en la fiesta de Tangente. La fiesta de aniversario. ¿Qué aniversario Segundo será? aniversario. Segundo aniversario. Seguimos siendo el podcast número 1 de discusión política en el país. Mira. Y también hacemos otro contenido que realmente también es la parte por la cual hacemos esto, ¿verdad? O sea, es un gusto poder vestir el análisis y hablar de política también de otras cosas. Así que va a estar ahí el equipo de Tangente. Espero que estén la mayoría y todos. Saludarlos a ustedes. Va a ser un verdadero placer. Y nuevamente, Douglas, muchas gracias por haber estado. Te veo pronto, no solo en el aniversario, sino otra vez aquí en los micrófonos de Tangente. Seguro. Hasta la próxima.